anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y buenos días a todos ustedes allí alrededor del mundo. Comencemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios amoroso, te bendecimos y te damos gracias este día por el don de la vida que nos diste, Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro hermano. Te damos gracias porque Él vino a mostrarnos el camino hacia una vida nueva, un camino hacia una vida resucitada, una vida que nunca terminará, que comienza aquí en la tierra. Te damos gracias también, Padre Celestial, porque nos has dado el gran don de la voluntad, de la Santísima Trinidad, que reina tan perfectamente en Jesús y que ahora quiere reinar en nosotros, como lo hizo en Adán y Eva y en nuestra bendita Madre, por supuesto, en el mismo Jesús. Así que nos unimos a esa voluntad que encontramos en Jesús, la voluntad que siempre fue el gran objetivo de su vida, hacer la voluntad del Padre. La gran misión era traer el reino del Padre y la voluntad del Padre aquí a la tierra. Así que nos unimos a todo lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, para que podamos hacer que ese don de la vida sea más efectivo para el mundo. Y como escuchamos en el Evangelio de hoy, ir por todo el mundo y proclamar ese Evangelio, esa buena noticia, ese reino, a toda criatura bajo el cielo. Así te pedimos, divina voluntad, que hoy pienses en nuestros pensamientos y hables en nuestro hablar, escuches en nuestra escuchar y respires en nuestra respiración, latas en nuestros latidos y que cada pensamiento, palabra y obra sea un acto perfecto de consagración, de perfección, de amor divino ofrecido al Padre en nombre de todos. Pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor resucitado. Amén. Y como siempre preguntamos, María, Reina de la Divina Voluntad, nuestra bendita Madre, para que nos ayudes a conocer, amar y revestir el reino de la voluntad de Dios, tal como reina en Jesús. Así que decimos, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida nuestra, dulzura nuestra, esperanza nuestra. A ti clamamos, pobres hijos desterrados de Eva, a ti enviamos nuestros suspiros gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve, pues, a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Señora nuestra Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Y todos los ángeles y santos, ruega por nosotros, en el nombre y en la voluntad del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy estoy aquí en Tucson, Arizona, con mis hermanos franciscanos, y una vez más aprendiendo y viendo todo el maravilloso trabajo que se realiza aquí, en esta parte del mundo por parte de los hermanos y hermanas franciscanos.
Así que le pedimos al Señor que los bendiga también mientras transmitimos desde esta fraternidad hoy. Así que continuemos con nuestro estudio de los escritos de Luisa Picarreta. Esto es del volumen 12. Llevamos unos meses estudiándolo ya. El volumen más largo e importante de su diario de 36 volúmenes. Y la última vez habíamos visto 23 de mayo de 1918. Hoy continuamos con el siguiente pasaje del 28 de mayo de 1918. Y el título de este pasaje es: El amor de Jesús por Luisa no deja lugar para ningún otro amor. La Madre Celestial, es decir, María, busca aplacar a Jesús para que no castigue. Así que Luisa escribe, encontrándome en mi estado habitual, y ahora sabemos que ese es el estado de un alma víctima, confinada en cama por más de 60 años. Ella escribe, yo le decía a mi amado Jesús, Jesús, tú me amas de verdad. Tengo más derecho que los demás a ser amada porque nunca he amado a nadie más que a ti. Ni tampoco nadie me ama. Además, si parece que alguien me ha amado es por el bien que recibe y no por mí. Por lo tanto, entre mi amor y el tuyo, ningún otro amor entra en medio. Sabes, una persona como el alma mística de Luisa es especialmente elegida por Dios. Como un derecho especial al amor de Dios, como ella dice, porque toda su vida ha estado dedicada a Dios, y sufriendo por Él y con Él. Y por el mundo, ya sabes, por las almas, para salvarlas y santificarlas. Y así ella dice que realmente no hay otro amor en su vida. No se ha entregado en matrimonio a nadie. No tiene una familia que criar. Y así toda su vida ha sido consagrada y dedicada a Jesús. Y así ella dice, mi dulce Jesús me dijo, hija mía, esto no es otra cosa que mi amor sumamente poderoso, y es tan grande que los celos de mi amor por ti te apartan de todo y de todos. Mi celo es tan grande que permanezco vigilante para que no respires ni siquiera una sombra del amor de las criaturas. Como mucho, tolero que ames a alguien en mí, pero no fuera de mí. De lo contrario, haría que esa persona huyera. Además, esto también significa que ni tú has entrado en otro corazón, ni nadie ha entrado en el tuyo. En otro momento, Jesús le dirá a Luisa, no amarás a nadie, pero amarás a todos. En otras palabras, cuando amamos con el amor de Dios, con el amor de Jesús, entonces amamos a todos porque así es como amó Jesús. Jesús no era, ya sabes, ciertamente tenía, gracias, en su afecto humano cierto amor por individuos, pero en su divinidad, en su vida divina, amaba a todos perfectamente y completamente. Y eso es realmente lo que Él quiere de Luisa. Él está diciendo, si vives mi vida, entonces vas a amar. Ciertamente, vas a amar a las personas por la manera en que las tratas y cuidas de ellas. Pero a través de ese amor, dice, si realmente es un amor divino el que está operando en nosotros, entonces ese amor se va a extender a todos. Así que todo lo que hagamos por nuestros hermanos y hermanas, dice, me lo haces a mí. Y si me lo haces a mí en la comunión de los santos y en el cuerpo místico, lo haces por todos. Y así, nuestro amor nunca puede ser un amor parcial o un amor que conozca límites, que conozca exclusividad. Siempre es un amor que es universal. Como sabemos, la palabra católico significa universal, ser bueno. Dios quiere que todos en ese amor reciban su amor. Y ahí es donde entra la Iglesia y donde nuestras vidas, nuestro sacerdocio bautismal y nuestras propias vocaciones son tan importantes, porque no tenemos derecho al amor de Dios fuera de Jesús. Porque es Jesús quien trae el amor del Padre y Jesús quien lo revela en su absoluta perfección. Y así, cuando estamos unidos a Jesús, tenemos el amor de Jesús y de su bendita Madre en nosotros para poder amar a los demás, porque sabemos que es un gran desafío y por nosotros mismos fallaremos. Por eso, amar a Dios perfectamente significa amar a Dios con el propio amor de Dios. Y así, Luisa dice que más tarde, hacia la tarde, Jesús regresó con la Reina Madre
llamándome por mi nombre, como si quisieran que les prestara atención. Qué hermoso era ver a la Madre, es decir, a María y a Jesús, hablar juntos. Mi Madre Celestial me dijo: Hijo mío, ella le está hablando a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Lo que quieres hacer es suficiente. Tengo los derechos de madre y me duele que mis hijos tengan que sufrir tanto. ¿Quieres abrir el cielo a los castigos y destruir a las criaturas y el alimento que les sirve para nutrirse? ¿Quieres inundarlos con males contagiosos? ¿Qué harán? Dices que quieres el bien para mi hija, es decir, Luisa. Si haces esto, ¿cuánto no sufrirá ella? Para no amargarla, no lo hagas. La escena aquí es muy interesante, donde tanto Jesús como María se acercan juntos a Luisa, como sucede a menudo, en realidad. Y aquí María está intercediendo en nombre de la humanidad como sus hijos ante Jesús. Y por supuesto Jesús es el gran mediador, el gran intercesor. Pero como me gusta decir, tenemos un mediador entre Dios y el hombre, la humanidad. Pero también tenemos un mediador que es Jesús, pero también tenemos un mediador entre Jesús y la humanidad, y esa es María, porque como su madre, ella nos da a Jesús. Y así, a través de María, ciertamente podemos interceder también para que Jesús lo haga. Ruega por nosotros o ayúdanos en todo lo que necesitemos. Así que aquí María está haciendo esa intercesión ella misma. ¿Y qué está pidiendo ella? Que los castigos o las penitencias que parecen estar afligiendo al mundo en este momento. Recuerden, este es el último año de la Primera Guerra Mundial. Y así el mundo ha sido arrojado quizás al mayor y más global caos que jamás haya conocido al final de esa guerra. Y a nuestra bendita Madre le interesa. Su corazón late por el mundo para que Jesús, ya sabes, consuele y traiga algo de paz al mundo y ayude al mundo a atravesar este momento difícil, en lugar de permitir que este castigo o la penitencia de la Primera Guerra Mundial continúe. Y ella está diciendo que si Él permite que esto continúe, permitiendo que este mal siga, Luisa sufrirá por ello. Así que, básicamente, ella está diciendo: por el bien de Luisa, no lo hagas. Ya sabes, traerlo a esta miseria. ¿Y no es cierto que esa miseria parece continuar en nuestro mundo hoy en día? Estamos enfrentando tantos desastres naturales. Muchos científicos dicen que, hasta cierto punto, el mundo nunca antes había conocido algo así. Podemos ver que parecen estar proliferando hoy en nuestro mundo. Podemos decir, bueno, tal vez eso sea por causa de los pobres. El cuidado que hemos tenido de la Madre Tierra, ya sabes que nosotros los seres humanos ciertamente tenemos alguna responsabilidad en eso, en la devastación que está ocurriendo. Y sin embargo, también sabemos que pase lo que pase, Dios lo permite. Así que la Madre Naturaleza está completamente en las manos de Dios y en su voluntad. Y por eso, estos castigos, si quieres llamarlos así, que Dios está permitiendo, son para enseñarnos y, con suerte, corregirnos al final. Algunas de las cosas que no estamos haciendo en el mundo, que deberíamos estar haciendo. Y entonces nuestra bendita Madre acerca a Luisa, acerca a Jesús hacia ella, atrae a Jesús para que entre en contacto con Luisa. Pero Jesús respondió firmemente, diciendo: no puedo. Quito muchos males por ella, pero no todos. No puedo hacer esto. Madre mía, permitamos que se lleve a cabo el torbellino de desgracias para que la humanidad se rinda. Ahora, esto podría sonar muy poco misericordioso por parte de Jesús, pero recordemos que parte del amor de Dios por nosotros es la manera en que Él permite que pasemos por pruebas y atravesemos. Ya sabes, las miserias de la vida, para que cambiemos. Y así, cuando Dios lo permite a través de su voluntad permisiva, siempre es por amor. Nunca es simplemente para castigar o hacerle el mal a la humanidad. Eso nunca es la voluntad de Dios, sino siempre para traernos el bien supremo, que es la salvación de las almas.
y para llevar a todas las almas al cielo con Él y darles nueva vida aquí en la tierra. Entonces ella dice, Jesús y María dijeron muchas otras cosas entre ellos, pero yo no lo entendí todo, así que estaba aterrada. Pero estaba esperando que Jesús se calmara. Así que Jesús, como sabes, muchas veces le revela a Luisa su propia humanidad. Como es plenamente humano, le muestra a Luisa su propio sufrimiento humano, su propia infelicidad humana, con la forma en que van las cosas aquí en la tierra. Y por eso llama a Luisa a estar con él en ese sufrimiento, ese dolor por la humanidad. Y a través de su propia vida y su propio sufrimiento, trabajar con Él, orar con Él, vivir con Él para mejorar las cosas aquí en la tierra y ciertamente para salvar almas, pero también para hacer que la vida de las personas aquí en la tierra sea mejor. Y esa es realmente nuestra vocación, ¿no es así? Como sacerdotes bautismales en el sacerdocio bautismal que fue proclamado tan bellamente, hablado, discutido y escrito en el Concilio Vaticano II, y ahora presentado de manera hermosa en nuestro catecismo. Este sacerdocio de los fieles, este sacerdocio que todos compartimos por, con y en Cristo, es realmente de lo que trata nuestra vida cristiana. Es muy interesante. He estado leyendo la segunda parte del libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Fue escrito especialmente para la Semana Santa, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Y el Papa Benedicto está siguiendo. En muchos lugares del libro, él habla sobre la carta a los hebreos, y en un momento está hablando sobre el sacerdocio de Jesús. Y dice, lo que hace a Jesús sacerdote es realmente su sí al Padre, es su obediencia. Sabes, ciertamente Él es ungido en su bautismo por el Espíritu Santo. Él es consagrado desde el vientre, como sabemos. Y a lo largo de su vida, Él está haciendo este fiat continuo, este sí continuo al Padre que el Papa Benedicto expresa tan bellamente. Él dice, es Cristo. Así que el pasaje en cuestión de Hebreos nos dice que es la obediencia de Cristo, su sí al Padre, especialmente realizado en el Monte de los Olivos, lo que lo consagró como sacerdote. Así que dice que precisamente en este acto de entrega, en este elevar, este levantar al ser humano hacia Dios, es cuando Cristo verdaderamente se convirtió en sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y así es cada vez que damos nuestro sí a Dios, cuando obedecemos el Evangelio y el llamado de Cristo, para ser verdaderamente uno con Él en nuestras vidas, y para servirnos unos a otros, y para amar como Él ama. Entonces dijo, es ahí cuando nos convertimos en sacerdotes. Nuestro sacerdocio comienza en el bautismo. Ahí es donde somos ungidos con el crisma, el mismo crisma que se usa para el sacerdocio sacramental. Pero en el bautismo se nos da esa semilla, por así decirlo. Somos consagrados, apartados para ser sacerdotes, profetas y reyes con Cristo. Pero es solo cuando decimos sí a esa consagración que realmente vivimos y ejercemos ese sacerdocio. Y eso es lo que yo creo que es. Lo que realmente Luisa está aprendiendo en su vida es cómo vivir su propio sacerdocio. ¿Y no es eso a lo que cada uno de nosotros está llamado a vivir en nuestras propias vidas? Tuve una experiencia muy hermosa de eso esta semana aquí en Tucson. En nuestra hermandad franciscana tenemos un proyecto maravilloso aquí, de apenas 1 o 2 años, donde uno de nuestros hermanos ha organizado a muchos laicos de las parroquias de aquí para salir y llevar comida a las personas sin hogar en la ciudad, en lugar de esperar a que ellos vengan. Y lo hicimos un jueves, un día hermoso para hacerlo en honor a la Sagrada Eucaristía. Pero ellos van y llevan una furgoneta con sopa, chocolate caliente y pan a las personas sin hogar en las calles de la ciudad. Y mientras hacíamos eso, reflexionaba sobre la idea del sacerdocio de los fieles, que esto era un testimonio tan hermoso para mí de ir al mundo entero,
como dice el Evangelio de Marcos hoy, donde Jesús dice en el Evangelio de Marcos, proclamar el Evangelio a toda criatura, así que estaba ahí afuera para que todos lo vieran y aquí los fieles están sirviendo. Muchos de ellos vinieron a servir la comida. De hecho, en un momento llegamos a pensar que teníamos más fieles. Teníamos más gente sirviendo que atendida. Que el pueblo ha respondido tan hermosamente a este ministerio, a este llamado, a esta misión de llevar el Evangelio. Y por supuesto, el Evangelio nunca viene solo en palabras. Calle. Francisco diría, ya sabéis, llevamos el Evangelio a toda criatura cuando es necesario. Usamos palabras, pero lo hacemos en estos gestos de entrega de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía. A las personas necesitadas, nuestros hermanos y hermanas que son Cristo para nosotros aquí en la tierra hoy. Y así llevamos el Evangelio de muchas maneras diferentes en nuestra vida diaria. Pero esto fue para mí un ejemplo especialmente hermoso, porque sin los fieles nunca habría sido posible. Verán, unos pocos sacerdotes o religiosos en el mundo nunca podrían hacerlo todo. Y así, nuestra parte es ayudar, servir a este sacerdocio de los fieles para que ellos puedan hacer su parte. Y creo que esa fue también la genialidad y la inspiración de San Francisco al iniciar una tercera orden, la que llamamos los franciscanos seglares, personas que viven en el mundo, en sus hogares, en sus familias, y que viven este evangelio de una manera profunda, para que con sus vidas, su ejemplo y su caridad prediquen a otros donde están. En el mundo, en el mercado, en sus propios trabajos, en sus comunidades. Y esto, como ves, es el sacerdocio que Dios quiere para todos nosotros. Y así que, para mí, esto es realmente la esencia y el corazón de lo que significa vivir. La voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que todos participen de este sacerdocio. Que todos sean consagrados con Jesús para llevar su buena nueva, para llevar su mensaje al mundo. Y así, mientras continuamos ahora con nuestro pasaje de hoy. Esto es del 4 de junio de 1918, y el título es La alegría y la fiesta de Jesús al encontrar sus propias oraciones en Luisa. La necesidad de reparar e identificarse completamente con Jesús. Así que ella escribe, continuando en mi estado habitual, le decía a mi amado Jesús, no desprecies mis oraciones, porque son tus propias palabras las que repito, y son tus propias intenciones. Quiero las almas como tú las quieres, y con tu misma voluntad, es decir, tus mismos deseos, tu mismo querer. Entonces, el bendito Jesús me dijo, hija mía, cuando te oigo repetir mis palabras y mis oraciones, queriendo lo que yo quiero, me siento atraído hacia ti, como por tantos imanes. Además, al escucharte repetir mis palabras, siento en mi corazón tantas alegrías distintas. Puedo decir que es una fiesta para mí. Además, mientras lo disfruto, me siento debilitado por el amor de tu alma y no tengo fuerzas para castigar a las criaturas. Siento en ti las mismas cadenas que puse sobre el Padre para reconciliar al género humano. Ah, sí, repite de nuevo lo que hice. Repítelo siempre si quieres que tu Jesús, que está en tanta amargura, encuentre alegría. Por parte de las criaturas. Así que Luisa está orando aquí con las palabras de Jesús y ella dice que todo lo que hacemos en la divina voluntad es Jesús quien lo hace en nosotros, porque es la voluntad de la Santísima Trinidad la que ora en nosotros ahora, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ella está haciendo lo que hizo Jesús y eso es exactamente lo que dice el Catecismo. Que Cristo nos permitió vivir todo lo que Él vivió. Y Él lo vivió en nosotros. Así que todo lo que hacemos en nuestras propias vidas, en nuestro propio sacerdocio, el sacerdocio de nuestro bautismo, es realmente volver a vivir lo que hizo Jesús. Simplemente estamos repitiendo todos los actos que Jesús realizó en su propia vida. Y no los estamos repitiendo solo de una manera, ya sabes, como una rutina o una fórmula.
En realidad estamos entrando en esos actos, porque, como sabemos, a través de la vida sacramental de la Iglesia, todo lo que hizo Jesús sigue ocurriendo. Lo que hizo Jesús no ha terminado, no ha finalizado. Y así, al compartir su sacerdocio, estamos haciendo con Él lo que Él hizo. Estamos alimentando al hambriento, estamos proclamando la buena noticia. Estamos consolando a los pobres. Estamos dando refugio a los que no tienen hogar. Como ves, visitando a los enfermos y a los que están en prisión. Estamos haciendo todas las cosas que Él hizo para mantener viva su propia misión y su propio sacerdocio, su propia vocación aquí en el mundo y en la tierra. Y por eso, ciertamente no es solo en sus oraciones, sino en todo lo que hacía Luisa, en todos sus actos, ella está viviendo, una vez más, la misma vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso es, ya sabes, lo que celebramos en la vida litúrgica de la Iglesia es precisamente ese vivir. No es solo, ya sabes, realizar rituales y cumplir con las formalidades, decir las oraciones correctas en el momento adecuado o participar, ir a misa los domingos. Es vivir plenamente la vida de Cristo con Él, haciendo lo que Él hizo y haciendo que lo que Él hizo siga siendo eficaz en la tierra. Así que cuando salimos al encuentro de los pobres, los hambrientos, los sin hogar, quien quiera que sea, para llevarles esto, el amor de Dios, estamos haciendo con Jesús lo que Jesús continúa haciendo a través de nosotros aquí en la tierra, en la Iglesia, en su cuerpo, que sigue actuando y realizando su obra aquí en la tierra. Así que ella dice más adelante, Jesús añadió, si quieres estar seguro, entonces haz siempre reparación, pero hazlo conmigo. En otras palabras, no puedes. Jesús es el sumo sacerdote. No ejercemos nuestro sacerdocio sin Él. De hecho, solo hay un sacerdote. Sabes, aquellos de nosotros que hemos sido ordenados al sacerdocio sacramental, compartimos el sacerdocio de Jesús. Aquellos de nosotros y todos nosotros bautizados en el sacerdocio de Jesús, todos estamos bautizados en el único y eterno sumo sacerdote. Y así lo compartimos con Él, y Él lo comparte con nosotros de diferentes maneras. Así que tu vida en la tierra, aquellos de ustedes que son sacerdotes bautismales, la van a vivir de su propia manera particular. Pero todos estamos haciendo lo que hizo Jesús porque es solo Jesús quien hace posible el sumo sacerdocio. Y así, Él le está pidiendo, le está diciendo que haga su reparación. Y ciertamente, una gran parte del sacerdocio de Jesús es ofrecerse a sí mismo y su propia vida, y su muerte y resurrección, al Padre. En nombre nuestro, en nombre de toda la humanidad, para que la justicia de Dios pueda cumplirse, pero también por la misericordia de Dios, que esa justicia de Dios se cumpla de una manera que nos ayude a conocer y poseer este reino, y no nos prive a nosotros ni a la humanidad de ese gran don del amor de Dios. Así que le dice a Luisa, fúndete tanto en mí como para formar un solo eco de reparaciones entre tú y yo. Donde hay reparación, el alma encuentra refugio. El alma permanece defendida del frío y el granizo y de todo lo demás. En cambio, donde no hay reparación, es como quien se encuentra en medio del camino, expuesta a los relámpagos, el granizo y todos los demás males. En otras palabras, está diciendo, si quieres encontrar el refugio de mi reino y por supuesto el reino de Dios, en esa hermosa imagen de la semilla de mostaza que se convierte en un gran arbusto, el reino de Dios, o la red que se extiende por todo el mundo. El reino de Dios se extiende por todas partes para abrazar a todos. Y ese es nuestro refugio. Pero Él está diciendo que para encontrar ese refugio tienes que hacer conmigo lo que yo estoy haciendo por la humanidad. Tienes que vivir tu vida de tal manera, tenemos que vivir nuestras vidas de tal manera, que estemos proporcionando ese refugio a los demás. El refugio de la misericordia de Dios a través de nuestros actos de reparación
para que donde haya, como dijo San Francisco en ese gran poema Los instrumentos de la paz, donde haya odio, llevemos amor. Donde hay hambre, llevaremos alimento a las personas. Donde hay personas sin hogar, llevaremos refugio. Donde hay tristeza, llevaremos alegría al pueblo de Dios. Y eso es la reparación, ¿ves? Compensamos lo que no está sucediendo, por lo que otros no están haciendo. Y creo que cuando hacemos esa reparación con Él, y ciertamente podemos hacerlo en nuestro interior, porque no todos podemos salir y hacer estas cosas. Muchos de ustedes quizás que están escuchando hoy, están confinados en casa o no pueden moverse como quisieran debido a nuestras diversas debilidades. Pero aún así podemos hacer esa reparación dentro de nosotros a través de nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestras intenciones. Hacer el bien a los demás y unir nuestros pequeños actos a lo largo del día, sin importar cuáles sean, con estos actos de Jesús, con esta vida de Jesús, que fue entregada por la vida del mundo, que fue entregada para traer el reino de Dios aquí a la tierra. ¿Sabes? Él es el reino y donde quiera que esté Jesús, ese reino está presente. Así que cuando nos unimos a Él en lo que sea que hagamos en nuestro propio sacerdocio, en nuestro propio intento de vivir nuestro bautismo, entonces, y en la Eucaristía, entonces Él dice, yo estoy presente, yo estoy allí. Así que no solo lo haces para mí, sino que te conviertes en mi presencia para estas personas. Así que el Cristo que vive en aquellos por quienes oramos y en toda la humanidad, también ahora está viviendo y llevando a cabo su misión en cada uno de nosotros. Luego continúa diciendo, los tiempos son muy tristes, y si el círculo de reparaciones no se amplía, existe el peligro de que aquellos que queden sin cubrir sean alcanzados por los rayos de la justicia divina. En otras palabras, dice que si no hacemos nuestra parte, ¿ves? Habrá personas que sufrirán por nuestra falta de llevar adelante nuestra propia vocación y nuestra propia misión sacerdotal. Y así, ya sabes, es otra obra hermosa aquí en esta parte del mundo y en tantas ciudades. Hoy en día se están proporcionando refugios para las personas sin hogar, para aquellos que no tienen un lugar donde vivir. Y hoy hay muchos más en nuestras calles debido a la economía. Así que parte de la misión aquí es proporcionar refugio, ofrecer lugares a donde la gente pueda ir. Durante el día, a veces tenemos una casa Pavarello que ofrece refugio a las personas durante el día y comida, un par de comidas, una ducha caliente y un lugar para lavar su ropa. He sido muy bendecido de poder presenciar eso y ser parte de ello. Pero también hay muchos refugios en todo el país y en el mundo que atienden a las personas por la noche. Es una imagen hermosa. Verás, nada de lo que hacemos en la divina voluntad se hace simplemente en espíritu. Nunca se hace simplemente en lo abstracto. Dios nos está pidiendo que participemos en lo que Jesús quiere hacer en el mundo de una manera material para las personas. Y a veces creo que en nuestra vida espiritual, en nuestra espiritualidad, perdemos de vista eso. Sabes, es fácil para nosotros, en nuestra propia zona de confort, en nuestras propias seguridades, olvidar eso. Siempre es un llamado, como dice Jesús en el Evangelio, a salir al mundo. No solo para estar, ya sabes, como instalados en nuestra propia comodidad, sino para salir al mundo y llevar esta buena noticia a los demás. Ahora, por supuesto, salimos de muchas maneras. Así que aquellos de nosotros que no podemos salir físicamente, aún así salimos al mundo. Y nuestros corazones, y nuestro amor por ellos, y nuestras oraciones por ellos, y nuestra generosidad hacia ellos, y nuestro aporte, ojalá, de los recursos para atender las necesidades de otros en el mundo. Así que es un llamado tremendo el que tenemos, y sin embargo es tan alegre porque nunca hacemos nada de esto solos. Siempre lo hacemos en el cuerpo de Cristo. Pero cuando vemos la imagen de dar refugio a otros, ya sabes, de proveer un lugar, un hogar, un pequeño respiro, un oasis, es una imagen hermosa. Aquí en el desierto, ya sabes,
ofrecemos un oasis para otras personas. Les damos la bienvenida en nuestros propios hogares, lo cual es algo hermoso de hacer si podemos. Y participamos en este esfuerzo. En Jesús para proveer refugio a los demás. Verás, no solo les estamos dando cosas materiales, les estamos dando el reino. Les estamos dando la buena noticia de que Dios los amó y que Dios los quiere como parte de esta familia, y quiere que sean abrazados por esta gran red, este gran árbol de la vida que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es un lugar, es una relación a través de Cristo con Dios Padre y el Espíritu Santo. Y entonces Él está diciendo, cuando proveemos ese refugio a través de nuestra propia vida interior, entonces dice Él, y por las cosas que hacemos en nuestra vida física y en nuestra humanidad, entonces dice, están protegiendo a las personas. No solo los están ayudando a protegerse materialmente, sino que los están protegiendo espiritualmente, ¿ven? Porque la justicia de Dios sigue presente. Celebramos el Domingo de la Misericordia. Uno de los días más hermosos, creo yo, del año, gracias a esta gran devoción revelada a Santa Faustina, la monja de Polonia que, por cierto, vivía en la misma época que Luisa. Y sabemos que Luisa nació en el Domingo de la Misericordia en 1865. Aún no se proclamaba como el Domingo de la Misericordia, pero era lo que llamamos la Pequeña Pascua, el segundo domingo de Pascua. Y así sí proclamamos la misericordia de Dios a las personas. Mostramos esa misericordia, pero Dios también es justo y Dios quiere justicia para el mundo. Y así estamos tratando de llevar a todos a esa misericordia de Dios para que la justicia de Dios pueda, en cierto sentido, ser a Dios, mitigada, y creo que esto es lo que Jesús llama reparación. La reparación no es simplemente decir algunas oraciones para que, ya sabes, hagamos nuestra pequeña penitencia y nuestro Padre Nuestro, Ave María y Gloria después de ir a confesarnos. Creo que la reparación debe verse de una manera mucho más amplia que eso. Todo lo que hacemos en nuestra vida es reparación. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra es un intento de compensar lo que no se está haciendo. Por el resto de la humanidad y por todas las formas en que la humanidad sufre, debido a la falta de caridad, la falta de misericordia por parte del pueblo de Dios y de aquellos que no lo conocen. Y así como somos, ya sabes, una imagen de grandes imágenes, si estamos viviendo estos tiempos, hay tanta calamidad natural, desastres en nuestro mundo y en nuestro país que, a través de esta vida, la nuestra, de nuestra reparación, de vivir nuestro sacerdocio de una manera profunda. Creo que eso trae, de hecho afecta, estoy convencido de que afecta a nuestro mundo natural. Que a medida que empezamos a cuidar la tierra y a cuidarnos unos a otros, los elementos naturales responden, porque todos están en la voluntad de Dios. Y así, somos uno, ya sabes, los nativos americanos aquí. Es parte del mundo donde también he tenido la bendición de servir. Los nativos americanos tienen esa increíble apreciación del misterio de la unidad de la creación. Lo que le hacemos al resto del mundo nos lo hacemos a nosotros mismos. Se lo hacemos a nuestros hermanos y hermanas. Nos lo hacemos a nosotros mismos. Pero también lo que le hacemos a la tierra nos lo hacemos a nosotros mismos. Y así, lo que nos hacemos a nosotros mismos, en cierto sentido, puede atraer sobre nosotros la justicia y el castigo de Dios, por lo que estamos haciendo. Y aunque Dios no quiere eso, ciertamente no es su voluntad directa. Él lo permite porque puso toda esta naturaleza en existencia y permite que funcione de acuerdo a la manera en que la creó. Y por eso tendrá consecuencias. Todo eso proviene de su voluntad, porque su voluntad creó todo. Y así, esta vida de nuestro sacerdocio de ser mediadores y estar en la brecha, haciendo reparación, es una parte tan magnífica y hermosa de nuestra vocación. Eso lo hacemos de muchas maneras diferentes, ciertamente por nuestros actos realizados en cada momento en la divina voluntad, pero también por las cosas muy concretas y materiales que hacemos. Porque hay algo que está muy claro en el Evangelio,
y es que no vivimos solo una vida espiritual. Vivimos una vida en la humanidad y en el mundo, y la vida en la divina voluntad tiene que estar encarnada. De lo contrario, no es la vida de Jesús. ¿Sabes? Jesús es la palabra hecha carne. Si nuestras palabras no se hacen carne, no lo son. No es encarnación. No es vivir lo que Jesús vivió y a lo que Él nos llama a vivir con Él hoy. Así que continuemos con el pasaje del 12 de junio de 1918. Luisa, el título de este pasaje es Jesús ha protegido a la criatura, cubierta con su humanidad. Pero la criatura quiere colocarse fuera y por lo tanto se expone a los azotes, al castigo. Luisa dice, aspirando a mi destino habitual, le dije a mi amado Jesús, ¿cómo es posible? Tú has hecho todo por nosotros. Tú has satisfecho por todos. En todo has restituido la gloria del Padre de parte de las criaturas, de una manera de cubrirnos a todos con un manto de amor, gracias y bendiciones. Sin embargo, con todo esto, los azotes siguen cayendo, casi destruyendo el manto de protección con el que nos has cubierto. Nuevamente, continuando con esta imagen, aunque esto es 8 días después, vemos que en la vida de Luisa siempre están estas cosas. Temas, ya sabes, estas imágenes, o metáforas, o símbolos que continúan, que son progresivos en su vida. Así que ahora ella continúa con esta idea del resguardo de la humanidad. Ella dice, entonces mi dulce Jesús, interrumpiéndome, me dijo, hija mía, lo que dices es verdad. En otras palabras, sí, cubrí a todos con mi propia humanidad, mis propias bendiciones y amor, pero es cierto que no había sido efectivo. Obviamente, el mundo no vive como si estuviera completamente redimido por Cristo. Así que Él lo dice todo. He hecho todo por la criatura. Mi amor me impulsa tanto hacia ella y la criatura que, para asegurarme de ponerla a salvo, quise envolverla dentro de mi obra, como si estuviera dentro de un manto de defensa. Ese refugio de protección, el manto de defensa, pero la criatura ingrata con el pecado voluntario rompe el manto de defensa y huye, escapa de debajo de él. Mis bendiciones, mis gracias y mi amor. Así que somos libres por nuestro pecado voluntario, por no amar con el amor de Jesús, por no perdonar a los demás, por no servir a los demás y por no ministrar a los demás. Entonces dice, hemos elegido vivir fuera de su protección. Y así, exponiéndose, el alma, la persona, al descubierto, puede ser alcanzada por los rayos de la justicia de Dios. Él dice, no soy yo quien golpea a hombre. Es aquel individuo que al cometer el pecado o simplemente al pecar, va directamente en mi contra para recibir el golpe final. Entonces concluye diciendo, así que oren por la gran ceguera de las criaturas. Muy interesante esta última parte porque de nuevo no atribuimos a Dios el deseo de golpear o castigar. Él está diciendo que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios nos estamos poniendo en peligro, en cierto sentido porque estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios y a la justicia de Dios. Y Él dijo, eso es lo que te deja vulnerable, eso es lo que nos deja expuestos, como Él dice, a la justicia de Dios porque Dios es justo. Así que Él dice, no soy yo quien golpea, hombre. Ese es un punto muy importante allí. Parece como si Dios estuviera golpeando porque proviene de su voluntad, pero Él dice que no, que es la libre elección de la humanidad, de las personas, que en cierto sentido la invoca, sin embargo, esta justicia de Dios al oponerse a la voluntad de Dios. Y así Él dice, recen para que se quite esta ceguera de las criaturas. Como suelo decir, la voluntad humana es ciega. Solo la voluntad divina sabe ver con claridad y corrección. Pero nos dejamos atrapar tanto por nuestra propia obstinación humana, nuestros propios deseos, nuestro propio interés,
que quedamos cegados por ello. Y es esa ceguera la que nos impide ver lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros, en nosotros y en el mundo. Y así, cuando aprendemos a ver con la voluntad de Dios, la manera en que Dios ama, la manera en que Dios ve, cómo ve Dios a esa persona pobre y sin hogar en la calle, con su misericordia y con su amor, no con rechazo, crítica o abandono. ¿Cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros? Con esa misma compasión y amor. Me encanta usar el siguiente ejemplo. En el Evangelio de Lucas, donde Jesús dice en la última cena a los apóstoles, o antes de morir, les dice, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Es interesante porque no lo harán. Ellos no serán los que permanezcan a su lado. Todos lo van a abandonar, incluso Juan en algún momento el amado, y así. Pero lo que Él ve en ellos es la manera en que lo acompañarán en el futuro. Y la forma, en última instancia, en que darán sus vidas por Él y por su misión de salir al mundo. Así que Él ve en todos nosotros cuál es el deseo y el propósito para el que Dios nos ha creado para vivir. Entonces, cuando miramos a los demás con esa mirada divina de ¿qué es lo que Dios ve? ¿Cómo ve Dios esto? Persona, ¿y cuál es, ya sabes, el verdadero propósito de la vida de esta persona que solo Dios conoce? Pero entonces vemos a Cristo en ellos porque vemos que comparten este misterio de la vida de Cristo y que Él está en ellos y con ellos. No podemos juzgar lo que son en el presente porque no sabemos lo que Dios quiere que sean y en lo que se conviertan. Y así como dice Jesús, ustedes son los que permanecieron conmigo, aunque en algún momento dejarán de hacerlo. Creo que Él nos mira a cada uno de nosotros y dice, sé que me vas a fallar. En algún momento de tu vida, por un tiempo, para algunos puede que sea a menudo. Pero Él dice, sé en lo que finalmente te convertirás y para lo que te he creado a mi imagen y semejanza. Y eso es lo que veo en ti. Y eso es lo que amo. Así es como Él quiere que veamos a nuestros hermanos y hermanas. Pero para ver de esa manera, esta ceguera de nuestra voluntad humana debe ser sanada. Y ese es realmente uno de los propósitos de los sacramentos en la Iglesia. Saben, ciertamente creo que el sacramento de la confesión es una de las mayores ayudas que tenemos para sanar la ceguera. ¿Por qué? Porque le pedimos al Espíritu Santo en nosotros y a Jesús en nosotros que nos permita vernos como Dios nos ve, lo que significa que Dios no es, si Dios no es ciego, también ve, ya sabes, la parte que necesita ser sanada. Él también ve el pecado, Él sabe dónde fallamos. Y por eso le pedimos que nos ayude a ver eso para que podamos llevárselo a Él para nuestra sanación. Si no lo vemos, seguimos siendo como los fariseos. Y Jesús dice, porque ustedes dicen, yo sí veo, su ceguera permanece. Y es cuando confesamos nuestra ceguera, que es la raíz de todo nuestro pecado, que Él dice, puedes encontrar sanación. Y ciertamente venimos al gran sacramento, la reconciliación, con ese propósito. Pero también a la Eucaristía, donde recibimos en nosotros el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Eso significa que tomamos sus ojos, tomamos los ojos de Jesús para vernos a nosotros mismos como somos y para ver a nuestro prójimo. Y por supuesto, con esos ojos también podemos ver la ceguera en nuestro prójimo, o quizás sus faltas. Pero como Jesús queremos ver más allá de eso, hasta la imagen de Cristo y en aquel que la semejanza que Dios quiere que tengan con el mismo Jesucristo, por medio de quien todos hemos sido creados. Así que continuaremos ahora con un pasaje más. Esto es del 14 de junio de 1918. El título es Jesús quiere el alma. Y por alma aquí, por supuesto, en este contexto, en esta época, significaría todas las personas, cada alma, cada persona, para manifestar su amor, es decir, el amor de Jesús, con el fin de hacer que otros lo amen. Así que Luisa dice, continuando, una tarde, después de terminar mi escritura, recuerden, Luisa escribe cada vez que tiene algo que contar que ha sucedido, como Dulce Jesús vino y me dijo, hija mía,
cada vez que escribes, mi amor recibe una pequeña salida más, una satisfacción más, y me siento más inclinado a comunicar mis gracias. Por lo tanto, sabe que cuando no escribes todo, o cuando pasas por alto mi intimidad, las intimidades contigo sobre el desbordamiento de mi amor, siento como si me traicionaras. Porque en ese derramamiento de mi amor y en esas intimidades mías contigo, no solo buscaba atraerte para que me conocieras más, para que me amaras más, sino que también pensaba en aquellos que leerían mis intimidades de amor para así recibir también más amor de ellos. Al no escribir no puedo recibir ese amor, y así permaneceré afligido y traicionado. Mira, todo lo que hacemos para manifestar el amor de Dios a los demás es ciertamente amar a Cristo y amarlo en ellos. Pero Él dice además que eso hará que otros también puedan amarme. Nuevamente, eso atrae a otros a ese reino, a ese reinado de la voluntad de Dios en la tierra que Él tanto desea que suceda. Y dice, cuando no manifiestas ese amor, entonces es como si yo fuera traicionado. Estoy triste porque no recibo lo que debería recibir. Esto me recuerda nuevamente las palabras de Clarence Jordan, fundador de Koinonia en el sur de Georgia. En la década de 1940, la primera comunidad cristiana ecuménica e interracial en los Estados Unidos, mucho antes del movimiento por los derechos civiles. Y él decía que el problema de muchos cristianos es que su único pensamiento es irse al cielo desde la tierra, dejar la tierra e ir al cielo. Y él dice que eso no es en absoluto lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó es cómo traemos el cielo a la tierra. Cómo traemos el reino de los cielos de Dios aquí a la tierra, de tal manera que pueda verse, pueda oírse, pueda sentirse, pueda tocarse en nuestras vidas y en la vida de los demás. Entonces Luisa dice, ay mi Jesús, ¿es necesario hacer un esfuerzo para poner en papel todos estos secretos e intimidades contigo? Estas cosas en las que quieres apartarte de la manera habitual en que actúas con los demás, que sabemos que normalmente sería en secreto. Dios obra en el secreto del corazón. Y en el Antiguo Testamento no se supone que debamos revelar los secretos del rey. Pero ella dice, ahora quieres que ponga todo por escrito y revele cómo, ya sabes, quieres obrar profundamente en mí, en mi alma, en mi vida interior. Y Jesús responde, sí. Esta es la debilidad de todos los buenos, que por humildad, por miedo, me niegan el amor. En otras palabras, está diciendo, no es que quiera que lo mantengan en secreto, sino que incluso las personas buenas guardan estas cosas para sí mismas. ¿Ves? No muestran el amor que han recibido. Y sabes, creo que todos tenemos un miedo a ir por ahí diciendo, oh, Dios me ama y Dios ha hecho esto por mí y aquello por mí. Y ciertamente eso se puede exagerar y se puede hacer de la manera equivocada. Pero para volver a repartir este amor que Dios nos ha mostrado a nosotros y a otros, Él dice, esto no es para ti, es para mí, es para atraer a más personas hacia mí, para que me amen, para que regresen a mí, para que entren en este reino. Así que dice, además, cuando se esconden, quieren esconderme a mí. ¿Ves? Cuando ocultamos los dones, las cosas buenas, nuestros talentos que Dios nos ha dado, entonces Él dice, en realidad estás ocultando al propio Jesús. Por el contrario, deben manifestar mi amor para hacer que me amen. Por eso siempre sigo siendo Jesús, el que es traicionado en el amor, incluso por aquellos que son buenos. Y ciertamente, no queremos ser de aquellos que traicionan a Jesús. Todos queremos vivir vidas buenas, y ojalá estemos haciendo lo mejor que podemos. Pero incluso nosotros podemos traicionar a Jesús al fallar, en atraer a otros hacia Él. Y nuevamente esto se hace ciertamente en nuestra oración y en nuestra vida interior y en la manera en que oramos, en la manera en que amamos desde nuestro corazón. Esa es la manera más importante. Pero ese amor, dice Él, debe salir, tiene que ser expresado. De lo contrario, ¿cómo llegarán otros a conocerme?
¿Cómo llegarán otros a amarme como los creé para que lo hicieran? Así que la responsabilidad recae en nosotros. Como sacerdocio bautismal, como iglesia, es traer a otros a este reino del amor de Dios, que por supuesto fluye de su única voluntad divina. Y con esto, hermanos y hermanas, concluiremos nuestro programa de hoy. Así que una vez más, les deseamos a todos una muy bendecida temporada y oren para que, así como Dios los ha llamado a su reino, ustedes sean ese instrumento para atraer a muchos, muchos más a esa vida maravillosa, la vida de la divina voluntad de Dios, que es su reino viniendo a reinar en la tierra como reina en el cielo, por medio de Dios viviendo en nosotros, realizando en nosotros todo lo que Él quiere, por, con y en Jesús. Que Dios Todopoderoso los bendiga ahora y los guarde siempre, en ese reino y en ese sacerdocio de su voluntad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.